Hola, les habla Mauricio Cogollo Rueda, soy docente de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Flores y miembro del Laboratorio de Bioindicadores y Remediación. Hoy vamos a hablar sobre los resultados del proyecto Efecto del lixiviado de Biocompost sobre la germinación de 3 especies vegetales, a cargo del doctor Gabriel Basílico, los estudiantes Manuel Martos Izaza, Lucas Díaz y quien les habla Mauricio Cogollo Rueda, ingeniero sanitario ambiental. Para el desarrollo de este proyecto, contamos también con el apoyo del Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia. Quiero ir un poco más atrás en la exposición y mencionar que el concepto de basura, así como un elemento que se usa, se descarta y luego no sabemos muy bien qué hacer con él y terminamos llevándolo, si tenemos suerte, a un relleno sanitario y si no a un basural a cielo abierto, no existe en la naturaleza. Acá vemos el ejemplo del escarabajo estercolero o pelotero. Ellos se caracterizan por armar estas enormes pelotas a base de estiércol, pero pues también se le van mezclando otros elementos como barro, como trocitos vegetales. Los machos hacen esta labor, llevan esas pelotas hacia las hembras eligen una de estas, que es donde van a poner los huevos, y el macho ganador, el macho seleccionado, es el que se encarga de fertilizarlos. Estas pelotas se convierten en el alimento de las larvas, que a su vez lo digieren y lo reincorporan al suelo como una forma de abono. Acá vemos al escarabajo pelotero en acción. Pueden llegar a recorrer grandes distancias y fíjense cómo se basa en aprovechar lo que para otro animal fue un desecho, para esto se convierte en una fuente de vida. Las basuras son un problema transversal. En todas las ciudades del mundo existe ese problema. Acá vemos una foto de Floridablanca, Santander, un municipio parte del área metropolitana de Bucaramanga, una ciudad de Colombia, que en este momento se encuentra en una grave emergencia sanitaria debido al cierre del predio donde desde hace varias décadas se venía llevando a cabo el proceso de enterramiento, ¿no? El relleno sanitario. Conocido como El Carrasco, este lugar fue clausurado por orden de un juez de la República y no se tiene todavía una solución para esto. Entonces, las basuras se están acumulando en las calles, estamos en una emergencia sanitaria y por parte de las autoridades todavía no se tiene claro qué va a pasar. Por supuesto que esto pasa en todas partes. Acá vemos una foto tomada sobre el río Reconquista. Fíjense que es un canal que va a parar después al río Reconquista, y aquí también pasa algo similar, ¿no? Ya estando en Argentina, vemos que este problema de las basuras, como dije, es absolutamente transversal y puede llegar a afectar la calidad del suelo, por supuesto la calidad de las aguas, la calidad del aire, porque hay contaminantes que se emanan, y por supuesto, el efecto invernadero, el calentamiento global, la presencia de malos olores y otras cosas más. Por eso es tan importante desarrollar proyectos de investigación y ojalá enfocados todos hacia la economía circular y hacia el aprovechamiento de los residuos. En este caso particular nos vamos a basar en los residuos vegetales que todos los días se generan en nuestras casas, en nuestras oficinas y en general en nuestras ciudades. Sumado al problema de las basuras y de los residuos sólidos, hoy en día también en medio de la emergencia sanitaria por la COVID-19, vemos que si bien los vasos plásticos ya eran parte como del paisaje, desafortunadamente algo naturalizado, hoy en día también pasa que se hace un descarte de los barbijos de una manera absolutamente irregular, ¿no? Un residuo que debería ser tratado como de riesgo biológico. ¿Cómo hago yo para saber si este residuo que encontré tirado en la calle lo portaba una persona que tenía la enfermedad, que tenía el COVID-19, ¿no? No tengo forma de saberlo. Y sí, seguramente va a haber alguien que se va a tener que encargar de levantarlo y de las personas que se encargan de la higiene urbana se van a poner en riesgo por cuenta de esto. Y eso, por supuesto, no está bien. Dentro de los objetivos de desarrollo sostenible tenemos varios que apuntan hacia líneas sociales, como por ejemplo el fin de la pobreza, el hambre cero y el trabajo digno y decente, el crecimiento económico. Todo esto podría derivarse de una correcta gestión de los residuos sólidos, fortaleciendo las cooperativas de recicladores y también aprovechando los residuos orgánicos en la producción de abonos, que pueden ser sólidos o líquidos, y también en el tema de las huertas urbanas y todos estos desarrollos que podrían estar enfocados no solamente hacia el crecimiento económico, sino también a la soberanía alimentaria.
Por otra parte, vienen los objetivos más enfocados hacia la conservación ambiental, como la acción por el clima, la vida de ecosistemas acuáticos, terrestres y en general la conservación de la biodiversidad en todos sus niveles. Por supuesto que también tendríamos mucho que ver con esto y también con el último objetivo, el 17, que sería la creación de alianzas para crear todos los objetivos anteriores. Bueno, ahora sí vamos a empezar a hablar un poco más de nuestro proyecto. Resulta que cuando los residuos sólidos se degradan en condiciones anaeróbicas, se genera en una primera fase CO2, pero cuando ya el oxígeno definitivamente se acaba, se produce metano que va directo hacia la atmósfera. Estos son gases con un importante efecto invernadero, con una importante capacidad para calentar la atmósfera. Hasta 1.881 kilogramos de CO2 equivalente por cada tonelada de residuos sólidos urbanos que no se aprovechan. Cuando estos residuos van a parar a un relleno sanitario, pues hay un manejo. Sin embargo, es un manejo muy costoso, es algo que no es fácil de sostener en el tiempo, y si van a parar a un botadero de basuras a cielo abierto, directamente no hay ningún manejo, es lo que hay y así queda. Estos son datos tomados sobre la cuenca Matanza-Riachuelo, tomados directamente del Manual de Gestión de Residuos Sólidos propuesto por ACOMAR, donde se nos dice que el 52% de los residuos generados en ese lugar son compostables, es decir, susceptibles a cambios, a transformaciones bioquímicas, muchas veces llevadas a cabo por insectos, por bacterias y en nuestro caso particular, por lombrices, que fue lo que utilizamos para el ensayo. Pero ¿qué pasa? De este material compostable, cerca del 40%, a veces un poco más, dependiendo del tipo de residuo, es líquido, que se pierde. Entonces yo voy a tener un sustrato sólido, que es el abono que todos conocemos, muy similar a la tierra, que lo puedo utilizar para enriquecer el suelo y para cultivar todo tipo de plantas, pero por otro lado va a tener una masa importante de residuo líquido. Y eso fue la base fundamental de nuestro trabajo. Entonces, lo primero que hicimos nosotros fue obtener residuos vegetales para compostar, montamos una compostera en una de las sedes de la universidad, hicimos todo este proceso de inoculación de las lombrices, fuimos monitoreando cómo se iba produciendo el compost hasta que tuvimos un lixiviado con unas características, con un nivel, digamos, un olor muy parecido al de la tierra, un color muy parecido al de la tierra también, y entonces ahí dijimos, este lixiviado ya está. Hicimos algunas caracterizaciones, algunas pruebas de laboratorio, y por último hicimos diluciones con agua destilada del 5, el 10 y el 25%. Teniendo ya esas diluciones, entonces conseguimos semillas silvestres de especies como la Sesbania virgata, conocida como ceibillo amarillo, la Sena corimbosa, conocido como sen del campo, y Vachellia caven, conocida como espinillo. Son todos árboles o arbustos nativos de la ecorregión del Río de la Plata, fueron semillas recolectadas en las reservas ecológicas o en espacios como la Facultad de Agronomía, o sea, no fueron semillas comerciales, sino semillas bien silvestres. Hicimos los ensayos de germinación que consistieron en poner en cajas de Petri con diferentes diluciones. En cada cajita de Petri poníamos 10 semillas y por cada dilución hicimos 4 repeticiones, contrastándolas con agua destilada para ver quién germinaba mejor. De ahí determinamos parámetros como el porcentaje de germinación y la longitud radicular. Encontramos que, por ejemplo, en el caso de Sena corimbosa no hubo diferencias muy representativas en cuanto a las diluciones, pero cuando quisimos usar lixiviado puro, sí fue un poco más, fue un poco inhibidor, y la dilución más alta, el 25% también. El 5 y el 10% en realidad estuvieron bastante bien, entonces podríamos decir que lo más adecuado es hacer diluciones bajas del lixiviado y que lo podemos usar para regar. En el caso de Vachellia caven, el espinillo, encontramos algo parecido. Inclusive vemos que las diluciones del 5 y el 10% tuvieron índices de germinación y de longitud radicular aún más altas que el testigo, que eran agua destilada. Después vimos que hubo una pequeña inhibición. Una cosa es que la semilla germine, que se active, y otra cosa es estudiar el crecimiento de la radícula por unos días. Entonces vimos que hubo un altísimo porcentaje de germinación
que estuvo por encima siempre del 95%, pero después como que hubo un pequeño retraso en el desarrollo por unos días. Y en el caso de Sesbania virgata, conocida como ceibillo amarillo, acá vemos que sí hubo una diferencia mucho más significativa, sobre todo en diluciones que estuvieron por encima del 25%, inclusive del 10%. Para 5% estuvo dentro del rango, pero del 10% en adelante vimos que hubo algunos comportamientos que por ahí no favorecían el desarrollo de la raíz. Sin embargo, lo que podemos también ver es que al cabo de unos días el crecimiento de la raíz se normalizó, como que estuvo inhibido por unos cuantos días, pero después esto se normalizó y terminaron casi alcanzando el nivel de las anteriores. Entonces, por eso, nosotros concluimos que hay que seguir trabajando con esta línea, por supuesto que sí, esto fue un ensayo preliminar que se hizo. Sabemos que el uso del lixiviado de compost es algo importante porque es un volumen muy grande dentro de los residuos orgánicos y sabemos que tiene propiedades aptas o para la jardinería o para inclusive la agricultura. Tal vez nos hace falta llegar a encontrar una dilución más óptima. Vimos que entre el 5 y el 10% había bastante buenos resultados, había puntos en donde decimos la raíz no se ve afectada. Algo que queremos hacer y que seguramente va a ser parte de un próximo ensayo es ver cómo esas raíces, llevándolas a maceta, se desarrollan para ver cómo crecen las plantas, para ver si ese efecto de la inhibición continúa por mucho más tiempo. Inducimos que no, porque las raíces crecen, pero entonces también quisiéramos ver qué pasa con las plantas, cómo se van desarrollando, si tienen capacidad de acumular proteínas en sus hojas, unas más que otras, y en general ver cómo este efecto se da teniendo siempre en cuenta que provino de un material de residuo, de un material que de otra manera hubiera ido a parar a un relleno sanitario a causar todos los problemas de contaminación que ya mencionamos. Entonces, bueno, creo que con esto es suficiente. Muchísimas gracias por su atención.